Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vengo a enseñarles la segunda parte de este proyecto que partió como un punto, que era el punto zigzag, y que luego yo lo convertí en piecera y hay varios de ustedes que lo han hecho también. Y esta segunda parte es el borde, ¿ya? Así que aquí les voy a explicar. Tenemos que separarlo en tres partes. Un borde del extremo, en este caso de arriba, y el otro borde del extremo de abajo, y además los bordes de los laterales. ¿Ya? Yo aquí ya llevo avanzado en la primera parte del borde superior, que es el mismo patrón, se sigue el mismo patrón de las filas en que tejemos solamente puros puntos altos y no hacemos calado. ¿Ya? Si nosotros terminamos de tejer la última fila del zigzag en color, cuando ya alcanzamos el largo para nuestra cama, vamos a comenzar a tejer 3 filas en que vamos a hacer el mismo patrón del zigzag, pero solamente con puntos altos. ¿Ya? Yo acá llevo 2 filas y en mi piecera original hice 3. Así que voy a hacer la última para que vean cómo la hacemos, aunque como les explicaba es de la misma forma como tejimos antes. Hay una sola pequeña diferencia que se las voy a explicar a medida que vayamos avanzando. Esa sería la primera parte. Luego tendríamos que hacer el borde inferior. Este es un poco más complicado, o quizás no tan complicado, pero va a ser diferente. Porque a diferencia de este lado en que vamos a seguir tejiendo igual, aquí lo voy a girar para que más o menos entiendan. En vez de hacer aumentos, vamos a hacer algunas disminuciones, ya en el comienzo, para que esto no se nos abra, sino que nos quede recto. Vamos a hacer unas disminuciones aquí y aquí. Entonces eso tengo que explicárselos para que lo puedan hacer bien sin problemas. Y por último, la tercera parte va a ser tejer los laterales, en que vamos a hacer 2 filas de puntos altos y una fila de puntos bajos. ¿Ya? Yo les voy a explicar dónde tomar los puntos, porque acá nos vamos a encontrar con los puntos, de forma horizontal. Por lo tanto no vamos a tener las cadenetas claras para saber dónde tomar el punto, sino que vamos a tener que buscar el espacio. Pero yo se los voy a explicar para que lo puedan seguir ustedes también. Así que vamos a comenzar. Vamos a partir entonces tejiendo la tercera fila de esta primera parte, en que vamos a hacer 3 filas que van a ser todas las filas de solamente puntos altos. ¿Ya? Yo ya hice 2, entonces ahora voy a continuar con la tercera. La única diferencia que va a haber acá en relación al resto del patrón de zigzag es que al principio nosotros subíamos con 3 cadenetas, ¿cierto? Luego girábamos y en este mismo punto hacíamos 2 puntos altos más. En esta ocasión solamente vamos a hacer un punto alto. Un punto alto, entonces en el primer punto subimos con las 3 cadenetas y hacemos un punto alto en el primer punto. Y luego vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Aquí ya nos estamos acercando a las disminuciones que van en la parte central, ¿cierto? Entonces hacemos partimos un punto, nos saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto entramos nuevamente. ¿Ya? Esto es igual, exactamente igual que el resto del patrón que habíamos hecho antes. Aquí seguimos tejiendo solamente puntos altos. El último punto acá. Y cuando llegamos al centro hacemos 2 puntos altos, ¿cierto? Porque ahí tenemos los aumentos, 3 cadenetas y 2 puntos altos más en las cadenetas. Y luego continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto. Ahí. Y ahora aquí llegamos nuevamente, nos vamos acercando a la parte de las disminuciones.
Entonces comenzamos un punto, nos saltamos 1, 2, 3 y lo terminamos en el cuarto punto. Queda la disminución y luego continuamos tejiendo un punto sobre cada punto. Y aquí ojo, porque nuevamente en vez de hacer 3 puntos en el último punto, que va a ser la tercera cadeneta de subida, vamos a hacer solamente 2 para evitar que el zigzag se nos vaya abriendo y esto vaya quedando derechito. ¿Ven? Ahí está perfecto. En el caso mío hice 3 filas completas de puntos altos. Si ustedes quieren hacerlo más, repiten más filas de la misma forma. Si lo quieren hacer más ancho. Y si no, lo dejan así también. ¿Ya? Entonces acá, como yo ya estoy terminando, hago una cadeneta y termino. Ahí. Ya. La segunda parte corresponde al otro borde que en este caso habíamos dicho era el borde inferior. ¿Ya? Lo vamos a dar vuelta para comenzar a tejer. ¿Qué diferencia hay acá? Que al comenzar cada fila, en vez de hacer aumentos, como lo hacíamos por el otro lado, vamos a hacer disminuciones. Porque si yo hago aumentos, esto va a empezar a abrirse y no va a quedar recto. ¿Ok? Entonces, para comenzar con punto corredizo en el crochet, vamos a... otro detalle importante, aquí no nos vamos a encontrar con la cabecita de los puntos, sino que nos vamos a encontrar con la base de los puntos, porque esta es la primera fila que tejimos, ¿ya? Donde estaban las cadenetas y después fuimos tejiendo puntos en cada cadeneta. Por lo tanto, el lugar donde vamos a entrar con el crochet es este espacio, estos espacios, en la base de cada punto, ¿ya? Ya, el primer punto, entonces lo tomamos acá, en donde están los 3 puntos que se tejieron en la primera fila, y con un punto corredizo en el crochet vamos a hacer un punto deslizado, para enganchar el nuevo color, y aquí vamos a hacer nuestra primera disminución. Vamos a hacer 2 cadenetas en vez de 3. Siempre antes cuando empezábamos hacíamos 3 cadenetas como primer punto alto. En este caso vamos a hacer 2 que van a reemplazar como que fuera una mitad de punto alto, ¿ya? Y en vez de tejer el punto que viene inmediatamente, vamos a ir a tejer el punto que viene después, o sea, 1, 2, el tercer punto, 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto alto normal. Estos 2 puntos van a ser una disminución, ¿ya? Uno que está formado por las 2 cadenetas de subida y el otro que es un punto alto completo. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Acuérdense que los puntos los tomamos en este espacio que queda acá, que es la base de los primeros puntos altos que tejimos. Ya en esos espacios vamos a meter el crochet para comenzar a tejer los puntos altos. Y vamos a hacer puntos altos, uno en cada punto, hasta llegar a las cadenetas que forman el ángulo superior. Y en estas cadenetas vamos a hacer el mismo aumento de siempre, que son 2 puntos altos, 3 cadenetas y nuevamente 2 puntos altos. Y ahora seguimos tejiendo puntos altos, uno sobre cada punto, hasta ir a tejer el ángulo inferior, que lo vamos a tejer de la misma forma como lo hacíamos en la parte anterior del punto zigzag. Cuando ya nos estemos acercando al ángulo inferior, vamos a comenzar a tejer este punto, que vendría siendo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo punto después de los aumentos del ángulo superior. Comenzamos a tejer ese punto, lo dejamos hasta la mitad y ahora me salto 1, 2, 3 puntos o 3 espacios, y en el cuarto voy a comenzar a tejer mi segundo punto alto, el cual lo voy a cerrar junto con el primero que habíamos comenzado a tejer. Y ahí tenemos la disminución. Y ahora seguimos tejiendo un punto sobre cada punto
Y en los aumentos hacemos 2 puntos altos, 3 cadenetas y 2 puntos altos nuevamente. Y continuamos con un punto sobre cada punto. Ahí creo que lo tomé mal, claro. Ahí. Un punto sobre cada punto hasta llegar, en este caso, al final, porque yo estoy haciendo una muestra más cortita. Y al final, fíjense bien cómo lo vamos a tejer. Cuando nos queden 3 puntos por tejer, aquí, 1, 2, 3, voy a hacer la disminución. Entonces, parto tejiendo el antepenúltimo punto, lo dejo hasta la mitad, me salto el punto que sigue y voy al que viene. Y ahí comienzo a tejer otro punto. Lo dejo a la mitad y ahora cierro los 2 puntos juntos. Y ahí tenemos las disminuciones. ¿Ven? Entonces así esto nos va quedando con bordes rectos y no se nos va abriendo. ¿Ven? Ahora vamos a hacer la segunda fila. La segunda fila es exactamente igual, ¿ya? Subimos con 2 cadenetas, giramos, me salto el primer punto porque lo reemplaza, o sea, el primer punto no lo tejo porque ya está tejido con las 2 cadenetas. Me salto el segundo y voy al tercero. Y en el tercero hago un punto alto. Y aquí tengo la disminución del principio. Ahora sigo tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar a los aumentos. Y ahí nuevamente voy a tejer los aumentos, que son 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos más. Ahora nuevamente un punto sobre cada punto hasta llegar al borde, donde vamos a hacer una disminución también. Fíjense bien, nos tienen que quedar 3 puntitos, 1, 2 y 3. ¿Por qué este no lo considero punto? Porque estos dos son una disminución, por lo tanto entre los dos forman un punto. Entonces, cuando ya tenga 1, 2, 3 puntitos, voy a hacer la disminución de este borde, que es, empiezo a tejer un punto alto, lo dejo a la mitad, me salto un punto y en el siguiente, en el tercero de los 3 que nos quedan, empiezo a tejer el otro. Y ahí terminamos la segunda fila de este borde. ¿Ven? Y va quedando derechito, no se ensancha, no se angosta, para que quede muy formadita la pecera. Ahora, ustedes pueden hacer la cantidad de filas que deseen. Y en mi caso yo hice 3, ya tendría que hacer una más. Pero ustedes si quieren pueden hacer 2, pueden hacer 4, las que ustedes deseen, ¿ya? Si quieren cambiar de color también lo pueden hacer, es a creatividad de cada uno. Pero yo les estoy explicando cómo la hice yo porque varios me han pedido que explicara cómo hice el borde. Y ahora les voy a explicar los bordes laterales. Entonces, para esto yo les aconsejo que una vez que hayan terminado de tejer su última fila de este borde, ya sea hayan empezado por este lado o por este otro lado, no corten la hebra, sino que empiecen a tejer horizontal, horizontal, para que así no tengan que estar escondiendo tantas hebras después. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 filas de puntos altos y una fila de punto bajo, ¿ya? La dificultad en esto está en que nos vamos a encontrar con los puntos de manera horizontal y no vertical, con la cabecita del punto definiendo claramente dónde debemos tomar en los puntos. Entonces, yo les voy a explicar dónde tienen que ir metiendo el crochet para comenzar a tejer los puntos. El primer punto van a ser 3 cadenetas que las vamos a hacer inmediatamente una vez tejido el último punto de este borde, ¿ya? Luego vamos a tejer un punto alto
en la parte de arriba de este punto alto. Si se dan cuenta, podemos dividirlo en esta parte y en esta parte. Es como una V y otra V. El primer punto lo vamos a tejer en esa V, ¿ya? Ahí, quizás va a costar un poco al principio introducir el crochet, pero ya después se van a ir acostumbrando. Y el segundo punto lo vamos a tejer en esa V de ahí, esa que está abajito, ahí, entre medio. Siempre tratando de tomar 2 hebras por encima del crochet, para que así no se nos hagan orificios, ¿ya? Entonces vamos a tejer las 3 cadenetas de subida y luego 2 puntos en el primer punto alto que nos aparece de manera horizontal. Luego nos vamos a encontrar que tenemos las 2 cadenetas, ¿cierto? Y la unión de los 2 últimos puntos altos que tejimos acá. ¿Dónde vamos a tejer los puntos acá entonces? El primer punto lo voy a tejer aquí, en la unión de los 2 puntos. Ahí voy a tejer mi primer punto alto y el segundo lo voy a tejer en la primera cadeneta de acá. O si van siguiendo el orden sería la segunda. Tendríamos 1, 2 en el centro de esa segunda cadeneta. Y tenemos 2 puntos altos entonces en esta segunda fila. 2 puntos por fila. Acá tejimos 2, los que son de esta fila. Acá tejimos 2, los que son de esta fila. Ahora nos vamos a esta fila. También tenemos que tejer 2 puntos altos ahí. Como tenemos una disminución, vamos a meter el crochet aquí, en la disminución, tomando los 2 puntos que forman esa disminución. Y el segundo punto lo vamos a introducir en la V de acá abajo, igual como lo hicimos en la anterior. Luego, el punto que sigue lo vamos a tomar desde este orificio grande que tenemos acá. 1. El segundo punto lo vamos a tomar aquí, en las cadenetas de esta fila. Ahí. Ahí ya tenemos los 2 puntos de esta fila. Ahora vamos a tejer los 2 puntos que corresponden a esa fila. El primer punto lo vamos a tomar en este espacio de acá, de cadeneta. Y luego en este de acá. Luego nuevamente nos encontramos con más cadenetas y tomamos ahí. Y nuevamente en los espacios de cadeneta. Otra vez ahí. Y en la cadeneta. Si se dan cuenta, tenemos que por cada fila que ustedes se vayan encontrando, me refiero a las filas de zigzag, en el último punto deben hacer 2 puntos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, de esta fila yo tengo 1, 2. De esta fila de calado tengo 1, 2. De esta fila de puntos tengo 1, 2. Y de esta fila de calados tengo 1, 2. Eso es súper importante, que vayan tejiendo 2 puntos por cada fila. ¿Ya? Aquí vamos a seguir tejiendo nuevamente en las cadenetas ahí. Y el último punto lo vamos a tomar en la cadeneta de acá arriba. Y ahí ya tendríamos nuestra primera fila de puntos altos. Ya, esta va a ser la primera fila de puntos altos de nuestra parte lateral, de los bordes laterales de la piecera. Yo les contaba que vamos a hacer 2 filas de puntos altos. Entonces, cuando ya completo la fila entera, voy a subir con 3 cadenetas. Y esta fila ya es más simple porque vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Entonces, las 3 cadenetas van a ser el primer punto alto, por lo tanto, este punto no lo tejo y empiezo a tejer del segundo. Un punto sobre cada punto. Ahí. Y este va en la tercera cadeneta de subida, ya que estas son las primeras 3 cadenetas que hice. Ahí. Y ahora, en el caso de mi piecera, entonces la última fila va a ser una fila de puntos bajos. En este caso,
una cadeneta y giro. Y esa cadeneta va a ser una cadeneta de giro, tal como suena, ¿ya? Porque no va a reemplazar ningún punto, porque este primer punto yo igual lo voy a tejer con un punto bajo. Generalmente cuando uno trabaja con puntos bajos, la cadeneta que se hace es solamente una cadeneta de giro y no se considera punto. Por lo tanto, hay que tejer el primer punto. Y ahora voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto. Y ya estamos llegando al final. Y ahí el último punto es la tercera cadeneta de subida y una cadeneta para terminar. Y ahí tenemos entonces terminado el borde de la piecera. Obviamente si ustedes lo quieren hacer de otra forma, la pueden hacer. Esta es una idea y traté de explicárselas para que las que quieran hacer así la puedan hacer. Espero que les haya gustado, que lo entiendan y espero ver muchas fotitos con la piecera terminada. Las decoraciones que ustedes le quieran poner, todo el rato lo que ustedes deseen. Yo en mi caso le puse bolas y unos pompones que tenía guardados, pero ya eso queda creatividad de ustedes. Eso. Entonces, que les vaya súper. Espero ver sus resultados y nos vemos en otro tutorial. ¡Chao!